Bien, el cristianismo no es una religión tribal. Y lo digo, y a lo que me refiero, es que la semana pasada vimos algunas declaraciones que son verdaderamente exhaustivas, comprehensivas, universales, aplicables a todo hombre sin distinción. Por ejemplo, dijimos esto: todos están bajo pecado. También, no hay justo, ni aún uno. También, no hay quien busque a Dios. Luego, todos se desviaron. Una más. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cada una de esas frases tiene que ver con cada ser humano que ha existido, que existe y que existirá. No hay excepciones. La depravación del ser humano es universal y es total. Sin embargo, es interesante que vivimos en una sociedad en la que nadie quiere reconocer que es pecador. Nadie quiere asumir la culpa. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, se culparon el uno al otro por desobedecer a Dios, de igual forma hoy nuestras autoridades, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros vecinos, nuestros propios hijos y hasta nosotros mismos siempre tenemos una excusa para nuestra conducta mala. No queremos reconocer que hacemos mal. Después de todo, no consideramos que somos tan malos, porque no soy asesino, no soy ladrón, no soy violador, no soy corrupto. Mis padres me criaron bien, estudié en una buena universidad, tengo un trabajo respetable, me he esforzado para lograr lo que tengo. Y llegará el día, sin embargo, cuando todos tendremos que rendir cuentas. Y no a cualquier otro ser humano, sino al juez del universo. En Romanos dice que seremos juzgados por nuestras obras, de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón. El juicio de Dios será justo e imparcial. En ese día, toda boca estará cerrada y el único que hablará será el juez soberano. Y cuando Él dicte la sentencia de los culpables, será inobjetable. Será muy tarde para pedir misericordia. A pesar de todo lo que hemos dicho en estos últimos sermones, en realidad desde hace ya varias semanas, algunos todavía creen que esforzándose en hacer buenas obras, en asistir a la iglesia, en cumplir con sus obligaciones, en ser un buen esposo, en pagar sus impuestos, en diezmar, en ser un buen padre, en ayudar a los pobres, que haciendo estas cosas podrán escapar del juicio de Dios. Ellos piensan que el Señor al final pondrá en la balanza las cosas buenas que he hecho y los pecados que he cometido, y al final, de alguna forma, la justicia triunfará, todos se darán cuenta que en realidad fui una buena persona, merecedor del cielo. Dios pasará por alto esos pecaditos, esas pequeñas faltas que tuve, y podré entrar a la gloria de Dios. Algunos piensan así, pero yo te digo ahora mismo, no te engañes. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en esta tierra, cosechará. Eres malo. Soy malo.
hemos ofendido la santidad de Dios, merecemos el castigo de Dios. Absolutamente todos, fuera de la gracia de Dios, somos culpables y estamos encaminados al infierno de fuego si no tenemos a Cristo. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de sus bendiciones por toda la eternidad, separados de Él por toda la eternidad, ese es el castigo que espera a todos los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos, sin excepción. Ahora, mi oración al terminar este mensaje es que ninguno de los que está aquí presente hoy día se vaya a su casa confiando en sus obras como medio de salvación, sino más bien que cada uno entienda su condición y su necesidad desesperada del Salvador Jesucristo. Tenemos que entender esto. Todo, absolutamente lo que hacemos está manchado por el pecado. Y absolutamente nada de lo que hagamos podrá salvarnos, sino solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros. Ese es el Evangelio. Y ese es el núcleo, el corazón del cristianismo. Si fallamos aquí, fallamos en todo. Si nos equivocamos acá en el Evangelio, ya de nada sirve seguir predicando otras cosas, porque esto es el centro. Esta es la verdad que puede transformar tu vida. Vamos a leer entonces Romanos, el capítulo 3. La semana pasada vimos desde los versículos 9 hasta el versículo 18. Y hoy día veremos solamente versículos 19 y 20. Pero vamos a leer todo el texto para entenderlo en su contexto. Romanos 3, 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta es la verdad central que vimos la semana pasada. Todos están bajo el dominio, el control del pecado. Somos esclavos del pecado. Y para eso Pablo nos cita varios versículos del Antiguo Testamento, una cadena de versículos para mostrarnos que esto es así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y después de citar todos estos versículos del Antiguo Testamento, llega a la conclusión que vamos a ver hoy. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Después de citar estos versículos para mostrar que todos, sin excepción, tanto judíos como gentiles, están esclavos, dominados por el pecado,
Pablo nos da la conclusión de toda su acusación. ¿Recuerdan? Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta 3:18, hemos avanzado durante varios meses, varios mensajes, hablando acerca de la depravación del ser humano. ¿Y cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto? La consecuencia final. La consecuencia es que todos nos presentamos en la presencia de Dios culpables, delante del juez del universo, sin ninguna posibilidad de justificarnos a nosotros mismos. La boca cerrada y todos culpables delante de Dios. Hay dos verdades en esta conclusión. En primer lugar, eres culpable y merecedor del juicio de Dios. En el versículo 19, eres culpable y merecedor del juicio de Dios. Aquí en el 19, Pablo introduce un concepto aceptado por él y aceptado por sus lectores. Por eso utiliza el plural sabemos. Versículo 19, sabemos. ¿Y qué cosa es lo que sabemos? ¿En qué estamos de acuerdo todos? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En este caso, la palabra ley significa el Antiguo Testamento. Pablo acaba de citar a Isaías, acaba de citar los Salmos, así que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Lo que dice el Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos. En otras palabras, cuando las Escrituras en Isaías, en Salmos, dicen que no hay justo, ni aun uno, dicen que no hay quien busque a Dios, dicen que no hay quien entienda, dicen que no hay quien haga lo bueno, que son engañadores, que son corruptos, que sus relaciones personales están fracturadas, que no tienen temor de Dios. ¿A quién se dirige estos autores del Antiguo Testamento? A Israel. Dios no solamente está dando un diagnóstico de cómo son los paganos, los gentiles, los bárbaros, sino los judíos. Porque estos versos se dirigen a ellos. Todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. A ustedes, pueblo de Israel, dice Pablo. Entonces, originalmente, Dios dio su ley, dio sus promesas, dio sus profecías a Israel. ¿Con qué propósito? ¿Por qué les dio los 39 libros del Antiguo Testamento a Israel? ¿Para qué? Dice ahí en el versículo 19 también. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, la ley fue dada a Israel para condenar a todo el mundo. ¿De qué forma? Si fue dada a Israel, ¿cómo es que el mundo también se condena por esa ley? Es que si los judíos, siendo el pueblo escogido de Dios, con todos los privilegios que ellos tenían, no pudieron obedecer la ley, entonces nadie puede. ¿Cuánto menos nosotros? Nadie puede. Desde el principio, en todo este pasaje,
ha sido muy claro que los gentiles son culpables delante de Dios. No había necesidad de convencer a los judíos. Los judíos están de acuerdo. Los judíos están diciendo amén, están asintiendo. Por supuesto, los gentiles, esos perros, son culpables. Más bien, los esfuerzos de Pablo se han dirigido a probar que son ellos, los judíos, los israelitas, ni siquiera ustedes han vivido rectamente delante de Dios. Ustedes también son pecadores y no piensen que van a escapar del juicio de Dios por el hecho de tener la ley, por el hecho de ser circuncidados, por el hecho de tener promesas de Dios. No piensen que se van a librar de la ira de Dios. ¿Están destituidos de su gloria? ¿Son culpables? ¿Merecen el castigo? ¿Y van a ser lanzados al infierno? Igual que los gentiles pecadores. El juicio de Dios será imparcial y justo, totalmente. Imagina aquí una corte de justicia. Se ha presentado la acusación, los cargos, las pruebas, los argumentos, y tú eres el acusado. Los hechos son inobjetables, de tal forma que cuando se te da la oportunidad de hablar, cuando el juez te dice, a ver ahora, defiéndete, te quedas mudo. No hay nada que decir. Eres inexcusable. No hay ningún argumento al que pueda apelar. Cuando se me pide autodefenderme, no hay palabras, porque es verdad todo lo que está diciendo Pablo. Mira el versículo 19 otra vez. Para que toda boca se cierre. Toda boca. Y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 1, versículo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? ¿De quiénes está hablando Pablo aquí? ¿Recuerdan los sermones pasados? ¿De quiénes está hablando Pablo aquí en Romanos 1:20? De los gentiles. Me preguntas tú, pastor, ¿y qué pasa con esas tribus alejadas que nunca escucharon el evangelio? Nunca tuvieron la oportunidad de escuchar de Cristo. ¿Qué pasa con los incas, con los aztecas, con los mayas? Nunca escucharon de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? No tienen excusa. No tienen excusa. Tuvieron la revelación general de Dios y no hicieron caso. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Lo rechazaron y más bien se convirtieron en idólatras, adorando a las criaturas antes que al Creador. Reemplazaron la gloria de Dios por la gloria corruptible de los animales y de los seres humanos, adorándolos a ellos. No tienen excusa. ¿Y los judíos? Y los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios y que se les dieron privilegios y se les dio la ley y se les dio el tabernáculo y se les dio una forma de adoración, se les dio a los patriarcas y por medio de ellos viene Cristo y viene la salvación a la humanidad. ¿Y qué de los judíos? Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los religiosos, los moralistas judíos, que están de acuerdo con Pablo y le dicen muy bien Pablo en acusar a los gentiles, Pablo les dice, tú también haces lo mismo. Tú juzgas a otros, pero eres inexcusable.
En esa figura, Dios no solamente es el juez, sino que Dios es aquel que ha recibido la ofensa también. Es el que acusa y es el juez que da el veredicto final. Y nota nuevamente la universalidad del pecado cuando Pablo dice que toda boca se cierre. Y cuando dice que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y además en el versículo 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo hemos repetido una y otra vez. ¿Te quedan dudas todavía? Que absolutamente nadie es bueno y que nadie podrá salvarse a sí mismo. Y que, como dice el título de este sermón, nada de lo que hagas te salvará. Es lo que enseña Dios en su palabra. La humanidad entera se presenta delante del juez culpable, inexcusable, muda, bajo la sentencia de condenación del Dios soberano. En ese día, los ateos, que hoy día se burlan de Dios, la boca callada. En ese día, los que son indiferentes a Dios, no toman en cuenta a Dios y viven su vida como si solamente existiera su diversión y su trabajo y su familia y nada más, ese día estarán mudos. Los que dicen amar a Dios, pero que siempre están pecando y nunca lo obedecen, de lunes a sábado, pero el domingo sí están aquí, ese día, ante las evidencias, estarán en silencio. Nadie podrá decir nada. Mira lo que dijo Job. Ustedes conocen la historia de Job, cómo Dios lo aflige, permite que Satanás lo toque. Y Job está tentado a quejarse de Dios. ¿Por qué? Si soy un hombre justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me vienen todas estas desgracias? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa me trata de esa forma? A mí, yo no soy malo como los pecadores. Yo trato de hacer lo correcto. Al final de la historia aparece Dios. Y Dios le empieza a decir, a ver, contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Yo soy el soberano, yo soy el juez. A ver, contéstame. ¿Y qué responde Job? Son 3 capítulos que habla Dios, capítulo 40, capítulo 41, ¿Qué responde Job? Mientras Dios habla y lo confronta. Solamente hay una pequeña frase que él dice al inicio. Mira lo que dice en Job 40. Job 40. En el versículo 4. El 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces no volveré a hablar. Y luego sigue hablando Dios. Porque ¿qué vas a decirle a Dios? Cuando Él diga, tú has hecho esto, tú decías estas cosas, tú pensabas estas cosas, eres culpable, ¿qué vas a decir? Absolutamente nada. Pongo mi mano sobre mi boca, que toda boca se cierre y la humanidad entera está sin excusas delante de Dios. Todos merecemos su juicio. Y la segunda verdad de este texto en Romanos 3, ninguna obra buena
podrá justificarte delante de Dios. La ley se le dio a Israel. Esa ley los acusa, los condena, pero no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Eso es lo que dice el versículo 19. A todo el mundo, que todos queden bajo el juicio de Dios. Y mira cómo empieza el versículo 20. Ya que, en otras palabras, esta es la razón y también es la conclusión de todo lo que Pablo ha dicho. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede reconciliarse con Dios, nadie puede estar bien con Dios por medio de las obras de la ley. La palabra justificar, ¿qué significa ahí en el versículo 20? Ningún ser humano será justificado. Algunos piensan que significa excusar, que nadie va a poder dar ninguna excusa. Pero aquí se utiliza en un sentido forense, en un sentido técnico. Es una declaración de parte de Dios que indica una condición de justicia del pecador delante de él. Nadie será declarado justo por Dios. Nadie será justificado por Dios. Nadie será considerado inocente. Nadie será considerado recto, íntegro, bueno delante de Dios por medio de las obras de la ley. Y esto ocurrirá en el juicio final. Por eso está ahí en futuro. Nadie será justificado. El día del veredicto de Dios. El día, como dice en el capítulo 2, el versículo 5, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nadie será salvo por las obras de la ley. ¿A qué se refiere Dios con las obras de la ley? Aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo, Dios lo justifica gratuitamente por su gracia y puede disfrutar ya desde ahora, desde el presente, puede disfrutar de las bendiciones de Dios, de la justificación. Y por toda la eternidad disfrutaremos de la presencia de Dios y de la vida eterna. Si tú pones tu confianza en el Señor Jesús, ahora. Mira lo que dice ahí, por ejemplo, en Romanos 3:24, siendo, en presente, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ahora, en el presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna, tenemos esperanza y vivimos en esta esfera de la gracia de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Pero aquel que confía en las obras de la ley está perdido, irremediablemente perdido. Esta frasecita, obras de la ley, ha generado todo un debate considerable entre los eruditos, comentaristas, teólogos de las Escrituras. Pablo solamente utiliza esta frase aquí en Romanos y en Gálatas. Pero ¿qué es lo que significa las obras de la ley? La esencia de la controversia consiste en ¿qué tipo de obras? ¿De qué tipo de obras está hablando Pablo aquí? Por ejemplo, un grupo de estudiosos de la Biblia dice que Pablo se refiere a las obras
ceremoniales. La circuncisión, guardar el sábado, la dieta, las fiestas, toda la parte ceremonial, esas son las obras de la ley. Eso es lo que dice un grupo. Otro grupo dice que se refiere no solamente a las obras ceremoniales, se refiere a todas las obras morales. Por ejemplo, la ley dice, no robarás, no matarás, no mentirás. Eso está incluido también. En otras palabras, ninguna obra hecha por ti en obediencia a la ley te justificará delante de Dios, porque eres pecador, eres malo por naturaleza, eres depravado en todos los aspectos de tu ser. Estas palabras que estamos leyendo se dirigen especialmente a los judíos que están bajo la ley. Pero desde la época de la Reforma, los reformadores han puesto el énfasis que la mente de Pablo están incluidas cualquier tipo de obras. Cualquier tipo de obra moral o de obra buena está incluida en esta frase, obras de la ley. Juan Calvino, por ejemplo, dice lo siguiente en su comentario a los Gálatas: somos justificados, dice él, por la gracia libre de Dios, y este principio excluye no solo las ceremonias, sino cualquier tipo de obra. Cualquier tipo de obra. Hay otros hoy que tienen una nueva perspectiva en cuanto a Pablo y en cuanto a lo que él escribió, y va más allá de lo que dice Pablo. Ellos dicen, es que los judíos mantenían estos aspectos ceremoniales del templo y del sacerdocio y de los sacrificios y del sábado y de la dieta como esenciales para su fe. Ellos decían, esto es lo que nos distingue de los gentiles. Ser circuncidados nos distingue de los gentiles. Hacer sacrificios nos distingue al Dios verdadero. Guardar el sábado nos distingue de los gentiles. Y estos nuevos eruditos de nuestra época dicen, Pablo está atacando estos conceptos. Pablo no quiere sectarismo. Pablo quiere incluir a los gentiles. Así que hay que abolir estas ceremonias. Hay que abolir estos ritos. Porque nadie será justificado delante de Dios por cumplir ritos y por ser circuncidado. Algunos dicen que a eso se refiere Pablo. Sin embargo, esta forma de pensar deja abierta la puerta a que sí un ser humano podría justificarse por otro tipo de obras. Sí, no es por las ceremonias, pero por otro tipo de obras, tal vez sí. Pablo aquí no está interesado en condenar el sectarismo de los judíos. Pablo está interesado en decir que todos son pecadores sin excepción. Así que cuando dice obras de la ley, no se refiere solo al aspecto ceremonial, se refiere a cualquier tipo de obra buena que tú puedas hacer. Y para mí, uno de los argumentos principales a favor de esta interpretación tradicional es que mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y mira lo que dice en el versículo 28, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, otra vez la misma frase, sin las obras de la ley. Pero ahora mira en el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, y te das cuenta que no dice por las obras de la ley, sino por las obras, además era imposible que él sea justificado por obras de la ley, porque él vivió antes de la ley, ni existía ley en ese momento.
Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David. Ahora David sí, él ya vivió bajo la ley, pero dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, obras de la ley y obras es sinónimo en la mente de Pablo. Cuando habla acerca de las obras de la ley, se refiere a cualquier obra buena, moral, que tú hagas. Ningún ser humano será justificado por ese tipo de obras. Es más, mira en Romanos 9:11. Romanos 9:11. Cuando habla acerca de Jacob y de Esaú en el vientre de su mamá. Y dice así, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Pablo está diciendo aquí que la elección de Jacob no fue por sus obras, porque ni siquiera había nacido. Dice que ni siquiera habían hecho todavía ni bien ni mal. Entonces se está refiriendo a cualquier obra. No habían hecho ni una obra, ni Jacob ni Esaú. ¿Y por qué lo elige a Jacob? Entonces, no es por sus obras, sino, como dice claramente, para que el propósito de la elección permaneciese. Por su soberanía, por su gracia. Es que Dios dice, antes que nazcan, dice en el versículo 12, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque el mayor va a ser malo, el menor va a ser bueno. No, si tú lees la historia de ambos son malos. Jacob es suplantador, es engañador, es engreído. Entonces, ¿por qué lo escoge? Lo que podemos decir con total certeza es que no fue por sus obras. No fue porque era mejor que su hermano. La elección de Jacob entonces fue por la soberana gracia de Dios. Ni él ni su hermano habían hecho todavía ni bien ni mal porque ni habían nacido. Entonces, tanto judíos como gentiles son incapaces de hacer obras que los justifiquen delante de Dios, ya que son esclavos del pecado, son malos. Y ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Porque si la justificación fuera por una obra, por algo que tú haces, cualquier cosa que sea, ¿qué dice Pablo? Entonces ya no sería por gracia. Ya no sería por gracia, porque es por obra. Si tú dices, no, yo soy salvo porque hice esta oración. Y esta oración, estas palabras que yo dije, me dieron la salvación. Si no hubiera hecho esta oración, no sería salvo. Pero por esa obra, soy salvo. Si tú piensas así, entonces no es por la gracia de Dios. Estás confiando en algo que tú has hecho, no en lo que Dios hizo en la cruz por ti, en Jesucristo. Más bien, en vez de justificarnos, ¿qué es lo que hace la ley? Regresa otra vez a Romanos 3:20.
Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie será salvo por obedecer la ley de Dios. Ninguna obra buena te dará la vida eterna. No serás justificado si confías en lo que tú has hecho. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley. ¿En qué sentido la ley nos hace conocer el pecado? ¿En qué sentido la ley nos hace conocer el pecado? Es que por medio de los mandamientos de Dios podemos comprender lo que significa ser esclavo del pecado. Lo leímos hace un momento. Luis Ángel pasó y leyó Romanos 7. Pablo dice ahí, yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero como yo abro mi Biblia y leo los 10 mandamientos y allí dice, no codiciarás, me doy cuenta que yo soy codicioso, que yo no estoy obedeciendo esto. No mentirás. Soy mentiroso. Yo no lo estoy obedeciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero yo amo mi dinero muchísimo. Ese es mi Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuántas veces les falté el respeto y desobedecí? No matarás. Y luego sigues leyendo el Sermón del Monte y Jesús dice, aquel que se enoja contra su hermano es homicida. Entonces también soy culpable. No cometerás adulterio. Y Jesús dice, cualquiera que ve una mujer para codiciarla es un adúltero. Entonces soy culpable de todos los 10 mandamientos. No he obedecido ninguno. No puedo. La ley me da el conocimiento del pecado. Comprendo ahora que soy esclavo del pecado. Comprendo al ver la ley de Dios, a ver la ley santa, buena, perfecta, agradable de Dios como un espejo, y yo me veo en esta ley, y yo no soy así, soy totalmente diferente. Y me doy cuenta que más bien soy un esclavo del pecado y que ese pecado que habita en mí es extremadamente poderoso, es mi amo, me tiene bajo su dominio y eso me llevará inevitablemente a la condenación final y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para librarme de ese amo. Eso es lo que dice Pablo en estos versículos. El pecado es serio, es persistente, es universal, es total, es abarcador, es esclavizante. Entonces, ¿qué hago? Está mal la pregunta. Porque no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Entonces la conclusión es muy clara. La culpa de la maldad del hombre no la tiene la genética, no la tiene la sociedad, no la tiene la crianza, no la tiene la educación. No somos víctimas, sino que somos ofensores de la santidad de Dios y bien merecido tenemos su juicio y su ira sobre nosotros. Somos culpables. ¿Estás muerto? ¿Estás destituido de su gloria? ¿Eres esclavo del pecado? Y eres incapaz de salvarte a ti mismo. La pregunta es, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Tus obras no te salvan? Sino solamente la obra perfecta de otro. Todo lo que tú hagas está manchado por el pecado. Pero hay otro que es perfecto, que es santo, es sin mancha, y él
sí puede expiar el pecado. Él sí puede limpiar el pecado. No solamente porque es un hombre perfecto, sino porque es Dios. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Sufrió nuestro castigo en la cruz. Y Él resucitó para darte vida eterna. ¿Tú moriste? No, fue Jesús. ¿Tú resucitaste? No, fue Jesús. No es por tus obras, es por la obra de Él. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son, hubo otro que ya hizo todo por ti. Tú no puedes, pero hubo otro que sí puede y que lo hizo por ti. Murió por ti y absorbió toda esa ira de Dios. Y ahora puedes tener el perdón de tus pecados y puedes tener la vida eterna si es que estás en Él. Si estás en Él, tienes vida eterna. Si crees en Él, tienes el perdón de tus pecados. Así que lo que necesitas con desesperación es un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva mente. Necesitas su espíritu para que te pueda transformar, que pueda cambiar tu naturaleza y librarte del juicio, de la ira de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que predicó Jesús mismo, eso es lo que predicaron sus apóstoles y lo que a través de toda la historia del cristianismo se ha predicado. Cristo hizo todo, así que pide perdón, arrepiéntete, confía en Él, entrégate, cree en su señorío y cree en su salvación. Dile, Señor, te quiero obedecer, tú eres mi Señor. Te reconozco, me entrego a ti, quiero vivir para ti. No tienes que decir estas palabras exactamente, si no ya sería una obra. Cree en Él, confía en Él. No eres salvo por decir un mantra, no eres salvo por levantar tu mano, no eres salvo por hacer una oración, eres salvo por arrepentirte y creer en Él. Y eso es todo de la gracia de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. El gran predicador Martin Lloyd-Jones, él dijo, lo primero para ser cristiano es quedarte callado. Predicando de este pasaje, dijo, lo primero para ser cristiano es quedarte callado. Ante el juicio, ante el diagnóstico, ante el veredicto de culpabilidad, de depravación, ¿qué puedes decir? Simplemente es aceptar. Quedarse callado. Así es, Señor. Soy culpable, soy malo, soy pecador. Pero luego viene la otra cara de la moneda, que es confesar a Cristo, creer en Él. Sí, Señor, soy malo, soy pecador, soy culpable, pero creo en lo que Cristo hizo por mí. Que Él sea mi Señor, mi Salvador, porque Él murió por mí, Él ya hizo todo, Él ya pagó. Ahora tengo que vivir para Él. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús.
Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Y gracias porque nos dices en las Escrituras claramente quiénes somos. Sin anestesia, sin directo lo que somos y cuál será nuestro fin. Porque si no nos lo dijeras, seguiríamos creyendo vanamente que algo podemos hacer. Pero gracias porque tú nos dices que somos incapaces y que no podemos hacer nada. Te necesitamos. Necesitamos tu gracia en nuestras vidas. Te pido por cada persona aquí, te ruego, Señor, que tu Espíritu obre en sus corazones. Que tú des salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Te pido que los que aún no han creído en Cristo, que se rindan hoy, que entreguen sus vidas a Él. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.